Mi hermano vendió su herencia ignorando el consejo de todos, ahora quiere la mitad de mi terreno. Soy una mujer de 32 años y nací y crecí en los barrios bajos de Kibera, en Kenia. No tuve una vida fácil, pero tampoco puedo decir que me faltara lo esencial. Desde muy pequeña aprendí a valorar lo poco que teníamos, a compartir y a entender que hay cosas en la vida que, una vez que se pierden, no se pueden recuperar. Una de esas cosas es la tierra. Para muchas personas puede ser solo un pedazo de suelo, pero para nosotros representa estabilidad, seguridad y el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Mi abuelo entendía perfectamente ese valor. Él tenía un terreno bastante grande, de aproximadamente 32 acres, algo que para nuestra familia significaba muchísimo. No solo por el tamaño, sino por lo que simbolizaba. Antes de fallecer, tomó una decisión importante: dividir ese terreno entre sus 3 nietos, es decir, mi hermano mayor, mi hermano menor y yo. Nunca supe con certeza por qué eligió repartirlo de esa manera, pero esa fue su voluntad y todos la respetamos. En sus últimos años, mi abuelo comenzó a sufrir demencia. Había días en los que no reconocía dónde estaba o qué estaba pasando a su alrededor, pero había algo que nunca olvidó: nuestros nombres. Incluso cuando todo lo demás parecía desvanecerse, él seguía sabiendo quiénes éramos. Ese detalle siempre se quedó conmigo, porque me hizo sentir que, a pesar de todo, ocupábamos un lugar importante en su vida. Hace 3 años, mi abuelo falleció, y con su partida se hizo oficial la división de la tierra. Como era de esperarse dentro de nuestra cultura, mi hermano mayor recibió la mayor parte por ser el primogénito. Mi hermano menor y yo recibimos porciones más pequeñas, pero aún así significativas. Lo importante es que todos estuvimos de acuerdo desde el principio. No hubo discusiones ni conflictos, ni siquiera tensiones. Cada uno aceptó lo que le correspondía, y durante un tiempo, todo se mantuvo en calma. Con el paso de los meses, cada uno siguió con su vida. En mi caso, comencé a pensar poco a poco en el futuro. No tenía prisa, pero sí tenía planes claros. Quería construir una casa en mi terreno, algo sencillo, propio, que me diera estabilidad. También pensaba en comenzar a cultivar, aprovechar ese espacio y hacerlo productivo. Para mí, ese terreno no era solo una herencia, era una oportunidad de construir algo a largo plazo. Todo cambió el año pasado, cuando mi hermano menor tomó una decisión que alteró completamente el equilibrio familiar. Decidió vender su terreno. La noticia nos tomó por sorpresa a todos. Al principio hubo silencio, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar. Luego comenzaron las preguntas y, finalmente, las advertencias. Mi madre fue la primera en intentar hacerlo entrar en razón. Le explicó que la tierra es algo que no se debe vender, que es un recurso que no se recupera una vez que se pierde. Mi hermano mayor también intervino, tratando de hacerle ver que estaba tomando una decisión apresurada. Incluso algunos parientes opinaron, todos con el mismo mensaje: no vender. A pesar de todo, él ya había tomado su decisión. Tenía una idea de negocio que consideraba prometedora y estaba convencido de que esa era su oportunidad de cambiar su vida. En su mente, vender el terreno no era una pérdida, sino una inversión. Finalmente, lo vendió. Desde mi perspectiva, lo hizo por un precio bastante bajo, pero en ese momento eso no parecía importarle. Al inicio, parecía seguro de lo que había hecho. Estaba motivado, ilusionado, lleno de planes. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. En cuestión de pocos meses, el negocio fracasó. No generó los resultados que esperaba y el dinero se fue tan rápido como había llegado. De un momento a otro, pasó de tener un terreno propio a no tener nada. Tiempo después, vino a hablar conmigo. Recuerdo que se veía diferente, más serio, más apagado. No era la misma persona que había defendido su decisión con tanta seguridad meses atrás. Tras un momento de silencio, me explicó su situación y lo que necesitaba. Me pidió que le diera la mitad de mi terreno para poder empezar de nuevo. Su petición me tomó completamente por sorpresa. No era algo que hubiera considerado posible. Me quedé en silencio durante unos segundos, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. Por un lado, entendía que estaba pasando por un momento difícil. Después de todo, es mi hermano y no es fácil verlo en esa situación. Pero por otro lado, no podía ignorar el hecho de que él ya había tenido su oportunidad y había decidido venderla. Le respondí con calma, explicándole que entendía su situación, pero que no creía que fuera justo. No podía simplemente entregar la mitad de algo que para mí representaba tanto, especialmente considerando que él mismo había tomado la decisión de vender su parte. Mi respuesta no fue bien recibida.
Se molestó profundamente y comenzó a decir que estaba siendo egoísta, que la familia debe apoyarse en los momentos difíciles y que ese era precisamente uno de esos momentos. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Siempre he creído en la importancia de la familia y en apoyarnos mutuamente, pero al mismo tiempo sentía que algo no estaba bien en lo que me pedía. No era solo una cuestión de ayudar, sino de renunciar a algo importante para mí por una decisión que yo no había tomado. Después de esa conversación, mi madre comenzó a presionarme. Al principio lo hacía de manera sutil, pero con el tiempo se volvió más insistente. Me decía que mi hermano necesitaba la tierra más que yo aún podía esperar, que al no estar casada no tenía la misma urgencia. Esas palabras me dolieron profundamente, porque sentí que estaban minimizando mis propios planes y mi futuro, como si lo mío fuera menos importante. Otros familiares también comenzaron a opinar. Algunos decían que la tierra debía mantenerse dentro de la familia y que debía ayudar a mi hermano porque había cometido un error. Sin embargo, nadie parecía reconocer algo evidente: yo no había tomado esa decisión. Yo no había vendido mi terreno ni había puesto en riesgo mi futuro. Buscando claridad, decidí hablar con mi hermano mayor en privado. Le conté todo lo que estaba pasando y me escuchó con atención. Después de reflexionar un momento, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: si cedía ahora, esto no se iba a detener ahí. Su comentario me hizo pensar profundamente, porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa conversación marcó un punto importante para mí. Empecé a ver la situación con más claridad, entendiendo que no se trataba solo de ayudar a mi hermano, sino de proteger algo que también era mío y que había decidido cuidar desde el principio. Actualización 1. Después de esa conversación con mi hermano mayor, me tomé un tiempo para pensar con más calma. Hasta ese momento, había estado reaccionando más desde la presión emocional que desde la claridad. Sentía culpa, sí, pero también una incomodidad constante que no lograba ignorar. Era como si algo dentro de mí supiera que ceder no era la solución, pero al mismo tiempo, el peso de la familia hacía que todo se sintiera mucho más complicado. Con el paso de los días, empecé a observar mejor la situación. Me di cuenta de que muchas de las conversaciones que estaban teniendo conmigo no eran abiertas ni grupales. Mi madre, mi hermano menor y algunos familiares preferían hablar conmigo a solas, como si quisieran evitar que otras personas intervinieran o cuestionaran lo que me estaban pidiendo. En ese momento no lo había notado tanto, pero al tomar distancia, todo empezó a tener más sentido. Fue entonces cuando decidí volver a hablar con mi hermano mayor, pero esta vez con una perspectiva más clara. Le pregunté directamente por qué no se había involucrado públicamente desde el principio, considerando que su opinión tenía mucho peso dentro de la familia. Su respuesta fue simple, pero reveladora. Me explicó que nunca fue incluido en esas conversaciones iniciales, que todo se manejó entre mi madre, mi hermano menor y otros parientes, y que, en cierto modo, habían intentado mantenerlo al margen. Eso me hizo pensar que quizás no querían una discusión abierta, sino una decisión rápida de mi parte. Mi hermano mayor también me dijo algo que terminó de reforzar lo que ya venía sintiendo. Me aseguró que estaba de mi lado y que, si la situación se hacía pública dentro de la familia, él intervendría para apoyarme. Pero también dejó claro que, de haber aceptado sin consultarlo, habría sido mucho más difícil para él ayudarme después. En otras palabras, mantenerme firme desde el inicio también le daba a él la posibilidad de respaldarme con más fuerza. Además, me dio un consejo que fue muy directo, incluso incómodo de escuchar, pero necesario. Me dijo que no permitiera que mi hermano menor se mudara a mi terreno bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de forma temporal. Su razonamiento era que, una vez que alguien comienza a vivir en tu tierra, establecer límites se vuelve extremadamente difícil, especialmente en nuestro contexto cultural. Me explicó que, siendo yo mujer, la situación se complicaría aún más, porque socialmente sería más difícil hacer respetar mi propiedad si alguien más ya está establecido allí. No intentó suavizarlo ni hacerlo más fácil de digerir. Simplemente me dijo que, si permitía eso, corría el riesgo de perder mucho más de lo que imaginaba. Esa conversación fue un punto de quiebre para mí. Por primera vez, dejé de ver esto únicamente como un problema emocional o familiar y empecé a verlo como una situación en la que debía proteger algo que me pertenece y que tiene un valor real a largo plazo. También hubo otra duda que surgió dentro de la familia y que muchas personas mencionaron: ¿por qué mi hermano menor no podía simplemente ir a vivir o construir en el terreno de mi hermano mayor? La respuesta, aunque pueda parecer sencilla desde fuera, está profundamente ligada a nuestras tradiciones. Mi hermano mayor ya ha comenzado a construir lo que se conoce como un simba. Este no es solo una casa cualquiera, sino un símbolo importante. Representa el establecimiento del hombre en su tierra, una especie de declaración de territorio dentro de la familia.
Si otro hombre adulto construye su propia casa en ese mismo terreno, puede interpretarse como que también tiene derecho o reclamo sobre esa tierra. Y ese tipo de conflictos, una vez que empiezan, son muy difíciles de resolver. Por esa razón, mi hermano mayor nunca permitiría que mi hermano menor construyera allí de forma permanente. Puede parecer duro, pero dentro de nuestro contexto tiene sentido. De hecho, en medio de esa conversación, mi hermano mayor hizo un comentario que, aunque sonó casi como una broma, reflejaba bastante bien cómo funcionan estas dinámicas. Dijo que, culturalmente, tendría más sentido que yo construyera en su terreno antes que nuestro hermano menor, porque eso no generaría el mismo conflicto de autoridad o propiedad. Pero también dejó claro que eso no iba a suceder, porque yo ya tengo mi propio terreno. En cuanto a mi madre, su situación también es parte de todo esto. Ella no recibió tierra cuando mi abuelo hizo la repartición, y actualmente vive alquilando junto con mi hermano menor. Aunque trabaja, la situación no es fácil, especialmente considerando que él no tiene ingresos estables en este momento. Por eso, mi hermano mayor y yo tomamos una decisión en conjunto: ayudar económicamente a nuestra madre. Ambos acordamos enviarle apoyo mensual para aliviar un poco su situación, ya que, al final, ella también forma parte de nuestra responsabilidad como hijos. Sin embargo, esa ayuda no incluye ceder nuestras tierras. Desde el punto de vista legal, todo está claro. Antes de fallecer, mi abuelo se aseguró de que la tierra estuviera correctamente subdividida y registrada. Cada uno de nosotros tiene su propia escritura, lo que significa que no hay ninguna disputa legal sobre la propiedad. Mi hermano menor pudo vender su parte precisamente porque tenía todos los documentos en regla. De la misma manera, yo tengo pleno derecho sobre mi terreno. Eso deja algo muy claro: la presión que estoy recibiendo no es legal, es completamente emocional y familiar. Y aunque eso puede ser incluso más difícil de manejar, también me ayudó a entender que la decisión final depende únicamente de mí. Después de reflexionar mucho, de escuchar opiniones, de sentir culpa y también de recuperar claridad, tomé una decisión definitiva. Voy a conservar mi terreno. No voy a ceder ninguna parte. No porque no me importe mi hermano, sino porque darle parte de mi tierra no va a deshacer la decisión que él tomó. No va a devolverle lo que perdió. Y, en cambio, podría crear un problema aún mayor en el futuro. Aún me duele la situación. No es fácil ver cómo esto ha afectado la relación familiar. Las reuniones siguen siendo incómodas. Mi madre no ha dejado de insistir por completo y mi hermano menor claramente no está de acuerdo conmigo. Pero al mismo tiempo, hay una sensación que no esperaba sentir. Una especie de tranquilidad. Porque, por primera vez en todo este proceso, siento que estoy tomando una decisión pensando en mi futuro y no solo reaccionando a la presión de los demás. Y tal vez eso es lo más difícil de todo esto. Entender que apoyar a alguien no siempre significa sacrificar lo que es tuyo. A veces, apoyar también implica aceptar que las decisiones tienen consecuencias, y que no siempre puedes cargar con ellas por otros. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete a Relatos sin Filtros.